Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, muy bien. Curioso lo que ha pasado al final. Curioso, muy curioso. Y justo cuando estaba visualizando una imagen un poco extraña, te soy sincero. Dime, mi querido Libra, si tú últimamente tienes esa percepción como que mucho coincide las aves contigo. A lo mejor de repente estás en casa, ves en tu ventana algún tipo de ave que se para, algún pájaro que se está parando y tienes como esa percepción que te observa, que te está observando. O de repente tú me dices, Richard, yo estoy por la calle y empiezan como a chillar los pájaros, a gritar los pájaros, o ves caer plumas también. Yo lo que siento, Libra, siento como que te quieren entregar algún tipo de mensaje, pero no seres de este plano terrenal, sino de la parte espiritual, Libra. Puede ser de repente familia, puede ser de repente una persona muy especial que ya no está lo que es en esta tierra, o tú de repente, cariño, estás muy intuitivo o muy intuitiva en esta semana. Pero bueno, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. El otro mensaje también que te puedo decir, los pájaros también representan posiblemente algún tipo de información que te ponga algo nervioso, nerviosa, o de repente hay una persona que cada vez que coincide contigo se pone muy nervioso, muy nerviosa. Tienes que estar atento y atenta a las señales que se te presenta en esta semana o en este mes o a partir que tú mires esta lectura. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Tienes que fijarte bien en todos los elementos, en cada imagen, en cada color de la carta. El tarot es vidente de luz, ¿vale? Me lo preguntan, te lo digo. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, cariño. Si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay muchos bastos que se están encontrando, corazón. Y al fondo es como si estuviera lo que es el infinito, la luz, cariño. Entonces, yo lo que siento, Libra, siento que es una semana en la cual tú te vas a estar nutriendo o te vas a estar llenando de información. Pero esa información es muy espiritual. Entonces, a través de los sueños, a través de los números repetitivos, señales de los pájaros que te he dicho, y puede ser que inclusive vas a estar escuchando como música, a pesar que a lo mejor de repente tú estás solo o sola en casa. Pero me dice Richard, a veces, yo qué sé, entro al baño, entro a la habitación y tengo esa percepción de una música, una melodía. Hay un ángel, hay un ser de luz que te está acompañando, pero te va a llegar de golpe. El otro mensaje también que te puedo decir, Libra, siento que es una semana en la cual tú posiblemente vas a estar como coincidiendo con muchas personas que tienen que llegar lo que es a tu vida por destino. Vas a estar conociendo a nuevos amigos, nuevas amigas, vas a estar lo que es en reuniones o simplemente te llega contacto, comunicación de terceras personas, porque algo viene a ti, Libra, algo viene, ¿vale? Puede ser también que estás lidiando con personas de elemento fuego. Y el otro mensaje que te puedo decir, siento que muchos de vosotros van a poner toda la fuerza, toda la gana para un proyecto, para un negocio, para algo que tú tienes en mente. Siento que me dice Richard, en estos momentos me siento con esa capacidad, me siento con esa energía
de poder dar ese gran salto para ese proyecto, para ese cambio, para ese trabajo, etcétera, etcétera. Porque esta carta nos habla también de fuerza, cariño, de fuerza. Muy bien, vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Escucha. Sus oraciones. Inicie su comunicación con el divino al rezar cada día. Presta atención a las palabras que entran en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra. Si tú quieres, corazón, encontrar esa solución a tus problemas, si tú quieres un despertar, si tú quieres una tranquilidad en tu vida, te recomiendo que empieces a hacer oraciones, corazón, ¿vale? Irónicamente, si tú te das cuenta, aquí veo muchas alas, cariño. A lo mejor me dice Richard, aparte de las aves que tú me estás mencionando, que yo estoy como coincidiendo o veo, también estoy viendo muchas mariposas. Cuando en una casa, porque aquí también nos hablan de visita, escucha que te voy a enseñar algo muy especial. Cuando vosotros de repente están en casa y entra una mariposa, Richard, no sé por qué entra lo que es una mariposa, significa visita, Libra. Visita. O tú estás esperando que una persona coincida contigo, que haga un viaje, o tú de repente quieres hacer un viaje, o simplemente, Libra, vas a tener algún tipo de visita en tu vida. Una persona que tiene que desplazarse, una persona que a lo mejor de repente tú no esperabas. Entonces, es una semana también de visitas. Esto es un tics. Cada vez que vosotros vean que una mariposa entra en casa, es visita. Si vosotros ven de repente entrar un colibrí, estos pequeñitos de colores que se alimentan de néctar, nos dicen que un familiar que ya no está en esta tierra te está diciendo, aquí estoy, te estoy cuidando, te estoy visitando. Tienes que estar muy atento, muy atenta con las señales, mi querido Libra, ¿vale? Porque siento que es un día, es una semana de despertar a partir que tú mires esta lectura. Vamos a ver, cariño, signos. Me sale un Aries, me sale Escorpio, me sale Leo. Cierras con un Virgo o con un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Iniciales, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. La letra E, la letra X, la letra Y, la letra W o M, también puede ser tu nombre, la letra L, la letra C, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Vamos a ver por qué tenemos la carta del 8 de bastos, qué tipo de encuentro, qué tipo de energía, qué es lo que llega a tu vida, Libra, porque algo llega. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, para mi querido Libra. Observa cada detalle, cada imagen de las cartas porque tienen un significado. Mira, siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros, posiblemente, una de las dos partes es como si hubiera algún tipo de resentimiento o simplemente comunicación cero. Pero sin embargo, para ti ellos o ellas son personas muy especiales. A lo mejor de repente fue un amigo muy especial, una amiga muy especial. A lo mejor tú tuviste una relación con él o con ella, familiares también. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, mi querido Libra, este personaje, la cual detrás hay mucha oscuridad, está el hilo de la vida. Y este hilo de la vida te entrelaza, cariño, seas hombre o mujer. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Pero yo veo que este personaje detrás está oscuro, corazón. Entonces, puede ser que haya algún tipo de resentimiento, comunicación cero, etcétera, etcétera. Este personaje, mi querido Libra, te está pensando, pero todavía no da señales de vida. ¿Por qué no da señales de vida, Richard, si está cerca? ¿Tú ves en algún lugar sus piernas o sus pies? No, está en el aire, cariño. Y como está lo que es en el aire,
esta persona te lleva en su mente, te lleva en sus recuerdos, Libra, siempre. Pero recién está empezando a ver claridad. Para muchos de vosotros, Libra, posiblemente puede ser que hay un grupo que tienen un lazo de hijos también. O muchos de vosotros, Libra, se conocían con esta persona desde la niñez, desde la juventud también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo siento, mi querido Libra, que este personaje quiere que exista algún tipo de evolución o de crecimiento entre vosotros. Tú en este momento, Libra, te siento también de que estás como muy por lo tuyo. Estás de repente muy centrada, muy centrado en tus proyectos, en tus cosas, en tu familia, etcétera, etcétera. Porque si te das cuenta, este personaje está entretenido trabajando o hilando corazón. Pero sin embargo, siento que hay el hilo de la vida. Dice corazón que todos tenemos el hilo de la vida en el dedo que indica lo que es el corazón. Entonces, ese hilo de la vida puede ser una larga distancia, puede ser que vosotros se separen, puede ser que vosotros no se hablen, o puede ser que ya no está en esta tierra, pero tarde o temprano el universo, el cosmos se encarga de que tú vuelvas a coincidir con esta persona, en esta tierra o en la otra vida, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, siento que esta energía está relacionada para aquellos que en estos momentos no hay comunicación, no hay contacto, que en estos momentos de repente tú sientes que es imposible que pueda haber algún tipo de acercamiento o que simplemente esta persona reaccione si a lo mejor hay comunicación cero, pero va a haber un acercamiento, mi querido Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, una cartita más. ¿Qué más me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta de la Torre. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente esta comunicación o este contacto va a ser como un poco estresante. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ustedes, cariño, ya tienen algo en casa. Por eso que te notaba que tú estabas a lo tuyo, ¿ves? Tú estabas a lo tuyo, mi querido Libra. Puede ser que muchos de vosotros, corazón, ya tienen familia, ya están conociendo a alguien, ya tienes lo que es una relación, pero sin embargo aparece esta persona otra vez en tu vida y tú tienes miedo, cariño, que destruya lo que te ha costado con tanto esfuerzo poder lograr, tu estabilidad, tu tranquilidad, etcétera, etcétera, Libra. El otro mensaje también que te puedo decir, Libra, con la carta de la Torre, no todo tiene que ser dramático. A lo mejor para muchos de vosotros viene una propuesta del extranjero o de afuera para que vosotros hagan un cambio, para que salgas de tu zona de confort, pero la última palabra lo tienes tú, porque la carta de la Torre también nos hablan de cambio. Si tú de repente estás intentando vender una casa, si tú de repente estás intentando encontrar un trabajo para poder cambiar de casa, etcétera, etcétera, nos dicen que en esta semana es propicia o a partir que tú mires esta lectura, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo lo que quiero preguntar, cariño, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales. Tenemos la carta del 4 de copas, cariño. Nunca ha dejado de pensar en ti y te sigue pensando lo que es en la actualidad. ¿Ves? Este personaje, la carta del 4 de copas. ¿Qué es lo que piensa de ti? ¿Qué es lo que siente por ti? Voy a preguntar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Se pregunta y piensa si tú todavía le darías una oportunidad o si tú todavía lo tienes en tu mente, en tu recuerdo, en tus sentimientos. Esta persona nunca deja de pensar en ti, te añora, te extraña, te recuerda. Esta persona se siente como un poco indefenso, desplazado, se siente como un poco solitario, solitaria. Siento como que se siente como que está de repente caminando o deambulando solo en esta vida. Tú eres una persona muy importante para su mundo, ya sea como amigos, ya sea como familia, ya sea como pareja. Esta persona sin ti, cariño, se siente nada, porque mira esta carta.
está prácticamente como Dios lo trajo al mundo y trata de cubrirse y tiene lo que es un lamento. Tiene un lamento, Libra. Esta persona te necesita en su vida para poder sentirse completo, para poder sentirse completa. Tú eres un pilar muy importante en su evolución, en su crecimiento, en su historia. Voy a sacar una carta más, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. El deseo, la pasión todavía continúa ahí. Siento que este hombre o esta mujer necesita posiblemente sentirte, cariño, tenerte otra vez. Pero recuerda que la última palabra lo tienes tú. En pocas palabras, este chico o esta chica, por más que tenga lo que es una relación, no se siente lleno. No se siente llena, mi querido Libra. Este es el mensaje que me dicen, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude esta carta. Para muchos de vosotros, Libra, posiblemente esta persona puede ser que en algún momento te expresó de sus sentimientos o simplemente es una persona que puede ser de elemento fuego, como también de repente una persona que tiene como doble personalidad. Siento que este hombre o esta mujer tiene lo que es un tatuaje, piel blanca, algunos ojos color miel o color marrón o otros ojos color oscuros. Pelo rubio también, pero siento que no es natural. Pero tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Me dicen, es una persona muy espiritual, es una persona que a lo mejor de repente, cariño, puede ser que inclusive tenga hijos. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta también de la templanza. En algún momento él o ella sintió de que entre vosotros dos hay una conexión de almas gemelas. O tú de repente has sentido que entre vosotros dos había una conexión o una energía especial. Esta persona puede ser delgado o delgada con textura normal, alguno de ellos tatuaje, cabello lacio, puede ser rojo o negro, puede ser del signo de Sagitario o Acuario, es una persona, cariño, que también tenía lo que es una mirada muy dominante, o simplemente vosotros cada vez que coincidían, como que cruzaban mucho las miradas, porque siento que siempre han estado pendiente el uno del otro, cariño, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta del 5 de bastos, para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente tú con él o con ella, puede ser que hayan coincidido en el mismo trabajo, mismos estudios, preparación, o simplemente vosotros estaban luchando por un ideal, por un trabajo, por un proyecto, por un sueño. Hay un grupo de ustedes, mi querido Libra, también, que siento que estás en una competencia para poder ganar lo que es un objetivo. Puede ser que estás compitiendo con otras personas para un puesto de trabajo, para un ascenso, para un proyecto. Por el momento tú tienes la delantera, pero no te confíes, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Libra, que te centres. Te recomiendo que si a lo mejor de repente es una semana en la cual tú quieres postular, tienes que rendir lo que es un examen. Concéntrate, mi querido Libra. Yo particularmente siento, cariño, que los ángeles quieren decirte algo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista, suscríbete, comenta, comparte, da un like y estamos en contacto. Deu en catalán.